presidente Humala está en la obligación de continuar todas aquellas políticas de Estado que comprometan a la nación. Y en ese sentido, el compromiso de respetar los pactos, de honrar la palabra comprometida, es algo fundamental y es una señal de confianza a los mercados nacionales e internacionales. Esa es una razón de peso para haber sostenido que unilateralmente, repito, el Estado peruano no puede detener el proyecto Tía María. Otro punto fundamental que debemos destacar de la intervención del presidente de la República es la demanda que ha hecho el presidente Humala a la empresa que tiene la concesión para que siente las bases que posibiliten un entendimiento y se pueda llevar en paz y sin violencia el proyecto Tía María. Al ingresar al Congreso de la República he sido informado de manera preliminar que la empresa acepta una pausa para que en un plazo razonable este proyecto pueda ser discutido técnicamente. En democracia, como lo dije con ocasión de mi presentación para la exposición de la política general del gobierno, los problemas que existen se deben solucionar sin el uso de la violencia, porque la democracia establece todos los mecanismos que garantizan a las partes resolver los problemas de manera razonable y sin el ejercicio de la fuerza bruta. Por esa razón, como gobierno, condenamos todos los actos de violencia y lamentamos profundamente las muertes acontecidas en el país. ¿A qué ha conducido esta violencia? ¿A qué conduce la violencia? Al atraso, al desarrollo. El país ha vivido ya etapas dolorosas de violencia y no debemos nosotros caer en el juego de los sectores radicales que pretenden impulsar actos de violencia. Es obligación de todo gobierno aplicar la Constitución y la ley y hacer prevalecer el principio de autoridad y el Estado de Derecho. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles para que el diálogo sea el marco jurídico para tratar de resolver este problema. Los señores ministros de Estado comprometidos en el problema de Tía María han viajado en numerosas oportunidades a la ciudad de Arequipa y quien habla también hasta en 2 oportunidades, porque más allá de los gestos tenemos la convicción de que los problemas se pueden enfrentar y solucionar a través del diálogo. Por esa razón creemos que todo esfuerzo que demos nosotros, todo acto que permita el entendimiento a través del diálogo es algo que debemos destacar, porque como lo hemos señalado también, no podemos imponer por la fuerza un proyecto. El proyecto tiene que ser discutido técnicamente, pero así como no podemos imponer por la violencia un proyecto, resulta inaceptable que una minoría, mediante la violencia, también trate de impedir el desarrollo de una región. La violencia, repito, debe ser rechazada de plano dentro de un esquema democrático. Fácil hubiese sido para el gobierno dejar de lado el problema de Tía María y decir el proyecto queda suspendido.
pero debemos tener una visión de Estado. Este proyecto no va a beneficiar directamente a las arcas fiscales durante el periodo del presidente Humala. Será precisamente que iniciará sus operaciones, si así lo decide la mayoría de los peruanos, que beneficia al siguiente gobierno, porque dentro del proyecto para la ejecución está el año 2017. Pero no podemos nosotros actuar con irresponsabilidad. Tenemos nosotros que actuar con visión de futuro y pensando en el desarrollo y progreso de todos los peruanos. Por esa razón, el día de hoy hemos ratificado que un gobierno tiene necesariamente que honrar la palabra prometida. Lamentablemente, la violencia de la cual hemos sido testigos en las últimas semanas han motivado críticas y cuestionamientos al gobierno. El gobierno ha actuado dentro del marco de la Constitución y la ley, y estamos absolutamente convencidos que con la ley en la mano podremos solucionar los problemas existentes. El estado de emergencia constituye un instrumento o un marco jurídico que puede emplear el gobierno, pero después de una evaluación política realizada, hemos considerado que no era conveniente la declaratoria del estado de emergencia. Y de hecho, no hay consenso nacional tampoco respecto de este punto. Y aquí mismo, señora Presidenta, en el Parlamento Nacional, creemos, de todas maneras, que tampoco es algo que desechemos. Pero debemos destacar que la decisión de apoyar a la policía a través de las Fuerzas Armadas ha sido importante. ¿Por qué ha sido importante? Porque si bien es cierto, la tarea del control del orden público ha estado a cargo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas han mantenido la seguridad del puerto de Matarani, de los sitios y lugares más sensibles de la zona. Y esta actuación ha permitido, dentro del momento crítico por el cual atravesaba Islay, que las operaciones portuarias, el cuidado de túneles y de puentes permitan una movilización en la ciudad. Desde el punto de vista político, este caso no puede ser comparado con otros. Hemos tenido la oportunidad, todos los peruanos, de ser testigos de cómo algunas personas que hablaban en nombre del pueblo de Arequipa, que supuestamente defendían los intereses de Arequipa, se han visto envueltas en casos graves de corrupción. Y en ese sentido, la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial, tal como lo ha manifestado el día de hoy el presidente de la República, constituye un aspecto fundamental. No hay que olvidar que en democracia el poder se ejerce de manera compartida. Y cuando una persona comete un delito, como es el bloqueo de carreteras, o como es la extorsión, o como es el uso de la violencia entre peruanos, esa tarea de administrar justicia la debe realizar el Poder Judicial. Y lamentablemente, a pesar de las exhortaciones reiteradas, que inclusive yo he hecho como presidente del Consejo de Ministros, para que se aplique la ley a aquellas personas que hacen uso de la violencia, bloqueando carreteras e impidiendo el ejercicio de los derechos ciudadanos a nuestros compatriotas, en muchas ocasiones el Poder Judicial
y el Ministerio Público no han actuado de la manera en que nosotros esperábamos. Por esa razón, las resoluciones adoptadas el día de hoy marcan también un antes y un después en la actuación de jueces y fiscales. Y estamos seguros que en la tarea de la defensa del Estado de Derecho, no solo el gobierno está comprometido, sino todas las autoridades políticas en general. Por esa razón, creemos que la experiencia acontecida, la lamentable experiencia acontecida, nos debe llamar a la reflexión. Se han hecho cuestionamientos técnicos respecto al beneficio o no del proyecto Tía María. Y la reiteración permanente de ciertas verdades ha llevado lamentablemente a cierto sector de la opinión pública arequipeña a creer en esas medias verdades. Espero que con la exposición que harán los señores ministros de Energía y Minas y del Ambiente podamos aclarar hoy día, o por lo menos ayudar a comprender el aspecto técnico de este proyecto. Y respecto a las acciones tomadas para el mantenimiento del orden público en la zona, las explicaciones del ministro del Interior también satisfagan a la representación nacional. En la anterior oportunidad, señora Presidenta, he manifestado que este proyecto constituye para Arequipa una magnífica oportunidad. 1.400 millones de dólares de inversión que generarían aproximadamente 90 millones de dólares anuales de canon. Pero adicionalmente es el primer paso para poder poner en marcha una serie de proyectos que en Arequipa están cercanos a los 7.000 millones de dólares. Repito, cercanos a los 7.000 millones de dólares. Nosotros somos un país minero y tenemos que aprovechar esas riquezas que nos da la naturaleza, pero respetando el medio ambiente, empleando tecnología moderna y sobre todo respetando el derecho de los ciudadanos. En ese sentido, creo que también un debate técnico en la zona respecto a la evolución tecnológica que ha ocurrido en el mundo moderno en los últimos años, especialmente en el área de la minería, ayudará a comprender o aclarar aquellos aspectos que fueron cuestionados por el pueblo, por cierto sector del pueblo de Arequipa. Termino, antes de cederle el uso de la palabra al ministro del Medio Ambiente, ratificando el compromiso del gobierno del presidente Humala de respetar y de honrar la palabra en nombre del Estado, porque solo a través de una política que tiene continuidad a lo largo del tiempo podremos lograr una estabilidad jurídica que permita al país, a diferencia de otras naciones, atraer mayor cantidad de inversiones. Porque para atraer inversiones requerimos confianza, y la confianza se demuestra a través de los actos de las autoridades. Entonces, Presidenta, con esto culminaría la primera parte de mi intervención, cediendo el uso de la palabra al señor Ministro del Ambiente para posteriormente, luego de las intervenciones de los señores congresistas, realizar una apreciación final. Muchas gracias. Gracias, Presidente del Consejo de Ministros. Vamos a dar el uso de la palabra al Ministro del Ambiente. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, a través suyo a toda la representación nacional, a los señores y señoras congresistas de la República. Como ha dicho el Premier,
hace unos minutos el presidente de la República, Ollanta Humala, se ha pronunciado a la nación a través de los medios de comunicación para fundamentalmente definir un mensaje sobre el cual creo no existe elemento alguno para determinar que pueda existir una fisura en el grado de entendimiento que ello puede generar a todos los grupos y a toda la clase política del Perú. El mensaje del presidente de la República está fundamentalmente organizado en 5 temas que creo que son centrales en el debate que habitualmente y bajo las reglas de la democracia se desarrolla en este Congreso. La defensa del Estado de Derecho y sus reglas, la defensa de sus instituciones, la defensa de sus procedimientos y la defensa de las entidades del Estado. Todo ello en una lógica de Estado de Derecho que estoy seguro todos y cada uno de nosotros defiende. La concertación política, absolutamente necesaria para definir una visión de desarrollo común. Una visión de desarrollo que nos permita, sustentados en el crecimiento, en el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, en las actividades económicas, promover una visión de futuro, una visión de país que fruto de este crecimiento se oriente a ser un país del primer mundo. Una invocación al diálogo como única vía para generar entendimiento, porque el diálogo será el único y exclusivo método a partir del cual los peruanos nos podemos entender. Un clarísimo rechazo a la violencia, porque la violencia que hemos visto en estos días es el intento de algunos grupos menores de empujar al Perú hacia el caos, y el Perú y los peruanos no se merecen ello. Una dedicación y un esfuerzo por Arequipa, no solamente por el trabajo continuo para luchar, para sacar de la pobreza a la población que en especial en las áreas rurales está bajo esa línea, sino a su vez a través de obras de infraestructura que son un reclamo y han sido históricamente una demanda para Arequipa. El gasoducto del sur, la represa de Paltuture, las bases para un polo petroquímico, la construcción de vías y otras. Y finalmente, una clarísima demanda a la empresa. Una demanda a la empresa para que siente con acciones concretas las bases para un entendimiento, que son las condiciones esenciales para el desarrollo de cualquier actividad económica. Y al momento de iniciarse esta exposición, señora presidenta, el presidente de la empresa Southern Perú, el señor Óscar González Rocha, ha difundido un comunicado de la empresa en donde plantea una pausa, un intervalo, un paréntesis, para presentar inquietudes, para eliminar temores, para identificar soluciones, para convenir el camino y para definir las responsabilidades de cada uno de los actores. Y esta pausa, este intervalo y este paréntesis lo plantea en un plazo de 60 días. Y a su vez plantea, señora presidenta, al Estado peruano a través del gobierno que brinde las facilidades para convocar y articular a todos los actores con el fin justamente que durante esta pausa y este intervalo se logre lo que son las bases del entendimiento. Permítame, por lo tanto, señora presidenta, concentrarme ahora sí a lo que corresponde a mi sector, no solamente en relación a lo que se ha hecho siguiendo la misma lógica planteada en el discurso del señor presidente de la República, sino las acciones que se planean para el futuro. Cuando hablamos del Estado de Derecho y hablamos de la materia ambiental, el fortalecimiento del Estado y la capacidad y la presencia del Estado obliga a un ministro, y en mi caso ministro del Ambiente, a defender los procedimientos que desde el año 90 dedicadamente hemos venido construyendo y conquistando para el Perú. La validez y la legitimidad de los estudios de impacto ambiental, la validez y la idoneidad de sus instituciones, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio de Áreas Protegidas, el Ministerio de Cultura y todos los que tenemos algún rol en relación a estos estudios. La importancia de reconocer que defender el Estado de Derecho y defender al Estado es reconocer que el Estado está en capacidad plena
de poder tomar decisiones sólidas y someterlas al escrutinio público, porque para eso hemos trabajado por más de 30 años, para que la gestión ambiental del país sea sólida. Y en la construcción de ese Estado de Derecho en materia ambiental, yo tengo que agradecer al Congreso de la República, que hace ya algunos años permitió la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, que en muy pocas semanas se hará cargo de la aprobación directa de los estudios de impacto ambiental detallados. Y también el día de hoy, señora Presidenta, debo agradecer que el proyecto de ley 3941 haya sido aprobado en primera votación. Porque ese proyecto de ley, señora Presidenta, el 3941 representa lo que el movimiento ambiental ha reclamado históricamente: una ventanilla única en materia ambiental, una consolidación de procedimientos sin que signifique ninguna flexibilidad de plazos, mecanismos para que justamente aquello que siempre reclamamos sea más sólido, que la aprobación de los estudios se someta al escrutinio público y genere objetividad y credibilidad. Y es a través de este trabajo conjunto con el Congreso que hemos logrado que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental sea también objetivo y creíble. Y claro, el OEFA se enfrenta a críticas, porque siempre los organismos de supervisión, monitoreo y fiscalización se encuentran sometidos a críticas. Pero eso representa justamente el reflejo de un trabajo profesional, dedicado y correcto. Y por ello, señora Presidenta, en más de una oportunidad lo he señalado, no tenemos como Estado peruano que someternos siempre a un tercero para que los terceros le enmienden la plana al Congreso. No tiene que el Poder Ejecutivo estar sometiéndose a terceros para que revise lo que fruto de su capacidad puede hacer directamente. No estaría dispuesto el Congreso que ningún tercero le revise una ley que ha sido aprobada por el Pleno. No estamos dispuestas las entidades del Estado a que eso ocurra. Estamos dispuestas a trabajar por un Estado sólido, un Estado fuerte y un Estado creíble. Esa es la única manera. No necesitamos siempre a terceros. Más aún cuando en este caso específico, en el estudio de impacto ambiental de este proyecto, la revisión del segundo estudio de impacto ambiental a cargo de Energía y Minas tuvo obviamente como mayor enfoque las 138 observaciones que se había hecho a un primer estudio no aprobado, porque ese primer estudio nunca había sido aprobado. Y es un lugar común, señora Presidenta, hablar de un Estado ausente cuando la convocatoria al UNOPS la hizo el Estado. Y se hizo en el gobierno. Bueno, estábamos escuchando primero al ministro Pedro Cateriano y luego al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Ahora, tenía un audio del propio Óscar González Rocha.